En Radio El Conquistador de Temuco y su red regional a continuación, Hablemos de Campo. Un espacio para conocer e informarse de todo el acontecer agrícola y gremial del sur de Chile. Una presentación especial de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Bienvenidos. Mi banderita chilena, banderita tricolor. Y el tema central de hoy, los nuevos programas de Corfo y el rol del agente operador SOFO. Está con nosotros el señor Nicolás Muñoz, encargado del agente operador SOFO. Nicolás, buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias, muy bien. Acá estamos en un nuevo episodio, ya nos conocemos harto, así que Sí. vamos a hablar hartas cositas interesantes hoy. Conversábamos fuera de micrófono, acerca del tránsito vehicular. Hay bastante congestión a pesar Sí, de las vacaciones de invierno. Temuco cada vez más colapsado, o sea, el mundo automotriz está ahí pegando fuerte acá en Temuco. Exactamente. Bueno, el Departamento Agente Operador Intermediario de SOFO tiene como objetivo potenciar el desarrollo y crecimiento de los emprendedores, empresas y organizaciones productivas mediante una articulación eficiente de los instrumentos de fomento productivo, velando por el buen desarrollo de los proyectos y resguardando los recursos disponibles del Estado. Nicolás, hoy vamos a hablar de los programas e instrumentos de Corfo que ustedes apoyan como agente operador SOFO. ¿Cuál es la labor que ustedes desarrollan en esa materia? Sí, mira, como hemos conversado anteriormente, quienes quizás han escuchado más de una vez cuando he venido acá a la radio, el agente operador es una entidad que básicamente administra los recursos públicos de otras entidades públicas. En este caso la SOFO es una entidad privada, pero está habilitada para administrar programas de interés público. En ese sentido es agente operador de la Corfo, que es un intermediario que administra los recursos, levanta proyectos, gestiona iniciativas, tiene alta presencia territorial en la región. Somos uno de los agentes operadores que está en la región, acá en la Araucanía. Existen otros, pero yo creo que la SOFO es el que está más bien posicionado por un tema que somos regionales. Los otros, la mayoría de los agentes operadores funcionan a nivel nacional. En esa lógica, el agente operador se encarga, como te comentaba, de levantar iniciativas. Nosotros todo el tiempo estamos metidos en el territorio, en diferentes rubros, no solamente el agro. Se puede pensar que quizá, como la SOFO es un gremio agrícola, solamente está enfocado a eso, y la verdad es que no. Tampoco está enfocado solamente en sus socios lo que hacemos, sino que estamos enfocados como en capturar todo el ecosistema emprendedor y empresarial de la región en pro del fomento productivo. Ese es como uno de los objetivos principales que tenemos, al menos en lo que respecta a la unidad de agente operador, en diferentes rubros, por ejemplo en turismo, en el sector de la construcción, en el sector forestal, y obviamente en todo lo que engloba la agroindustria. Principalmente la gestión de financiamiento. La gestión de financiamiento y también la gestión de proyectos asociativos. En la región, sobre todo acá en la Araucanía, que sabemos que es una de las regiones más pobres, que tiene la mayor cantidad de brechas a nivel país, cuesta mucho avanzar de manera individual. Por eso la Corfo siempre ha puesto mucho foco, sobre todo su línea de redes y competitividad o redes y fomento, en crear proyectos que unan a diferentes empresarios unos con otros. Por ejemplo, ahí salen unas líneas súper interesantes que son las líneas redes, que tiene diferentes nomenclaturas. La Corfo funciona harto con nomenclatura y eso muchas veces confunde a la gente. Y dentro de estas líneas redes hay proyectos donde las personas pueden, por ejemplo, buscar oportunidades para prospectar comercialmente sus negocios en el extranjero, con una línea, por ejemplo, de la red mercado. Empresas que pueden asociarse para generar mayor volumen, ya sea productivo o de venta, o tener mayor capacidad para negociar con poderes extranjeros a través de los programas, por ejemplo, de redes asociativas. ¿Cooperativas agrícolas? Cooperativas también. Tenemos ahora en los programas AgroMás, donde estamos trabajando con al menos 6 a 7 cooperativas regionales que están desarrollando programas de a 3 años. O sea, son programas que duran 3 años, pero se van renovando año a año para ir viendo si se va cerrando la brecha que se dijo que se iba a cerrar en una etapa de diagnóstico, que eso también es súper relevante. Esa es como una patita, la línea redes, que son para proyectos con un foco asociativo y estratégico como para el crecimiento de la empresa, no tanto de inversión. Y en el plano de la transferencia tecnológica, Nicolás. En el plano de la transferencia tecnológica, la Corfo históricamente ha tenido programas de tecnología, sobre todo ya avanzado del 2015 para adelante. Tuvo el programa Fortalece Pyme, que entiendo que el próximo año debería tener nuevamente un programa Fortalece Pyme. Estos programas ayudan a las empresas a la adopción tecnológica, no necesariamente a invertir en alguna tecnología en específico, sino que ayudar a que esa inversión sea la más óptima posible y que vaya enfocada a solucionar brechas que de verdad tienen, que no solamente sea invertir por invertir en algo, sino que invertir con conocimiento
acompañamiento técnico, que eso también es súper relevante, y yo creo que sobre todo ahora va a tener un foco muy específico en el tema de la IA, que es algo súper relevante y que hemos conversado también anteriormente. ¿Y cómo es el tema del funcionamiento de los programas vinculados a desarrollar inversión de Corfo? Mira, la Corfo recibe presupuesto de diferentes líneas. Tiene su presupuesto basal, que es el que año a año tienen disponible, cerca de 1.400, 1.500 millones para la región. Y ese presupuesto se va suplementando con diferentes convenios. Convenios, por ejemplo, a través del Minagri, con el Ministerio de Agricultura, que financian justamente estos programas que, como te comentaba, de cooperativas. También están la subvención, o los convenios que puedan realizar a través del gobierno regional, a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional, que es encabezado por el gobernador, que define líneas temáticas en conjunto con la Corfo y destina presupuestos. Dentro de esa línea de presupuestos, hace yo creo que como 3-4 años se estableció un convenio para el recambio frutícola, que era una de las cosas que se vino muy fuerte, sobre todo, si no me equivoco, después del como terminando el segundo mandato de la presidenta Bachelet y traspasando al segundo mandato del presidente Piñera, donde se buscaba hacer una reconversión de la parte agro de granos a frutícola para darle un mayor valor agregado. Porque claro, todos hemos visto las complejidades que ha tenido el sector del grano en los últimos tiempos y hay muchos empresarios agrícolas que se están recambiando al sector frutícola porque si viene una apuesta de largo plazo, porque para tener como resultado, por ejemplo, en el tema de año tenéis que tener al menos 5 años, pero se han dado cuenta que el riesgo vale el retorno que va a tener después esa inversión. Y dentro de esa línea la Corfo dijo, nosotros también tenemos que ser parte y destinó un programa que tiene 2 líneas. El programa Desarrollo e Inversión Productiva es un programa que le entrega a las empresas un financiamiento de entre 40 a 50 millones, dependiendo de la línea. Y en este caso, de las líneas que se habían financiado anteriormente, era para la compra de plantas y para la implementación de infraestructura. Cuando hablamos de implementación de infraestructura es de infraestructuras productivas que puedan ayudar a generar como un crecimiento de la empresa desde el punto de vista productivo y no solamente la compra, por ejemplo, de un activo en específico. La mayoría de la gente llega preguntando varias cositas, por ejemplo, si es que pueden comprar un camión, si es que pueden comprar una camioneta. La respuesta es que no, o sea, la Corfo no financia la compra de vehículos que tengan como una patente y que la persona puede usar para otras funciones. Lo que sí financia es la compra de activos, pero la compra de activos que vayan dentro de un plan o un proyecto de trabajo. Ese proyecto de trabajo tiene que estar justificado, tiene que tener, obviamente, tiene que estar creado, tienen que haber cotizaciones, tiene que hacer una proyección, por ejemplo, a 10 años para ver si el proyecto va a ser rentable o no. O sea, no es llegar a invertir, es una inversión donde las empresas realmente se comprometen porque ellos tienen que aportar una gran cantidad del cofinanciamiento, que eso es algo súper importante. La Corfo no te entrega la plata, la Corfo cofinancia proyectos. Eso quiere decir que tienen porcentajes de cofinanciamiento entre cada uno. Nicolás, hemos hablado de cooperativas regionales. ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se forman? Mira, afortunadamente el año pasado, si no me equivoco, sí, en marzo del 2025, bueno, el 2025 fue el año internacional de las cooperativas. Más que nada, no era algo tan... era más que nada un hito que se estableció. En la Corfo también a nivel nacional estableció una especie de centro para cooperativas que apoyaba el desarrollo de estas mismas. Porque acá en la región se dice que hay muchas cooperativas, pero cuando tú vas como al centro de cuáles son las cooperativas que funcionan, son muy pocas, cuáles que funcionan bien. Eso es un antecedente súper relevante porque siempre se habla de que somos una de las regiones que tienen la mayor cantidad de cooperativas creadas, etcétera, pero cuando vamos como al punto más específico de cuáles son las que realmente funcionan o cuáles han tenido resultados esperados positivos, son muy pocas. Entonces ahí hay un trabajo que tiene que ir en conjunto con un desarrollo de la cultura cooperativa, con una inyección de financiamiento que les permita ir creciendo, que son 2 cosas que tienen que ir sí o sí de la mano. Un tema que también ha comentado respecto de los programas de inversión para el sector frutícola y agroelaborado. ¿Qué podemos decir? Mira, como te comentaba, existió este convenio para los programas de desarrollo e inversión para temas de, específicamente el sector frutícola, para infraestructura y para plantas. Posiblemente, hace 2 semanas más o menos, el gobierno regional a través de este comité aprobó un convenio
que va a entregar cerca de 2.500 millones, si no me equivoco, para una inyección en temas frutícolas. Y que eso va directamente ligado para la inversión en temas de infraestructura o plantas. Las líneas todavía no están disponibles por la Corfo, pero es un poco lo que ya hemos tenido conversas que van enfocados a temas de infraestructura y de compra de plantas con foco frutícola. O sea, y súper importante que la gente, lo que ya les comentaba, no tiene que pensar el proyecto como la compra de un activo solamente, sino que en la implementación de líneas de proceso productiva. Eso es lo que hay que tener en consideración y eso es lo que se va a financiar posiblemente en la segunda mitad del año, del 2026 o durante el año 2027. Entonces, la gente tiene que estar atenta a las redes porque generalmente ahí se comunica de hacia dónde se van a ir los recursos y en qué periodo se van a disponer. Ahora, las personas o empresas interesadas en ser apoyados en iniciativas productivas, ¿dónde se solicitan, dónde conocen más información y aclaran sus dudas? Mira, es una muy buena pregunta. La postulación a estos fondos, como es compleja. No es llegar y presentar una propuesta. Bueno, hay otras instituciones, por ejemplo, Cercotec, que tienen que es con un enfoque para otro tipo de empresas de menor tamaño. Los proyectos de activa inversión afortunadamente no tienen una restricción de venta, o sea, no le piden una cantidad de ventas específica a la empresa para funcionar, porque se entiende que muchas veces son personas que están haciendo un recambio hacia la fruticultura y que lo importante es que tengan la capacidad para poder invertir. Y me voy a ir deteniendo acá porque aquí es como la parte medular de lo que queramos contar hoy. Para postular, lo primero es acercarse a un agente operador. La SOFO obviamente es agente operador. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es levantar diagnósticos. Hicimos una ficha de diagnóstico más o menos para empezar a entregar a la gente que se acerca a consultarnos y que la puede ir llenando para nosotros tener un filtro de saber quiénes realmente son admisibles para postular este proyecto. Eso es lo primero. Se postula con un agente operador, no se puede postular directamente a la Corfo. O sea, el agente operador es quien sube el proyecto al sistema. En este caso ustedes. En este caso la SOFO, justamente, sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que para poder postular hay que tener varias condiciones. Una de esas condiciones es efectivamente tener un terreno donde por ejemplo, si se piensa en un proyecto de plantación frutícola, supongamos cerezo, arándano, lo que se le puede ocurrir a los empresarios, hay que tener cotizaciones formales de que se tiene una posible inversión o una cotización para saber cuál es el valor al que vamos a postular al subsidio de la Corfo. Eso es lo primero. Lo segundo es que si vamos a colocar en un terreno hay que tener la tenencia de ese terreno. Y si no tenemos la tenencia, si nosotros no somos los dueños, podemos acreditar con un contrato de arriendo siempre superior, esto lo establece la normativa, pero iba a depender de la focalización, pero casi siempre son con un contrato de arriendo superior a 5 años. Ya. Eso se considera como que yo tengo entonces el primer paso, el primer check está aprobado, tengo la tenencia del terreno, tengo una cotización de las plantas, entonces hay un proyecto que yo puedo ir armando de a poco. ¿Qué otra parte hay que tener en consideración? Que se piden hartos antecedentes. Por ejemplo, dentro de ellos están los estatutos de la empresa, que tienen que estar actualizados. Nos pasa harto con las empresas agrícolas que como se crearon con el sistema antiguo, no con empresa en un día, siempre les cuesta encontrar su documento y nunca los tienen actualizados. Entonces, siempre es importante que la gente debería tener esa información siempre a la mano, pero no siempre pasa así. Que es tener los estatutos, tener las modificaciones en caso de que tengan modificaciones, tener su vigencia, que eso se va solicitando a medida que se van solicitando papeles, para evaluar específicamente el objeto social. El objeto social de la empresa tiene que coincidir con el proyecto que estamos ejecutando. Y esto tiene que ver con un tema que muchos conocemos, que fue el caso Fundaciones, donde habían empresas que no tenían las capacidades para poder ejecutar cierto tipo de proyectos. Y claro, el objeto social te indica cuáles son las funciones que puede ejecutar esa empresa y eso lo verifica la Corfo, súper estricto en ese sentido. También pedimos la carpeta tributaria para ver los niveles de venta, para poder hacer estimaciones de ventas futuras, se hacen proyecciones de la inversión a 10 años para ver cuál va a ser el retorno de esta. Se tiene que muchas veces comprometer la contratación de recursos humanos dentro de los proyectos, porque eso también suma al puntaje final de los proyectos. Y un poquito de cómo se financia tiene que funcionar de la siguiente forma. Las empresas aportan el 40% del proyecto, la Corfo el 60%. Si yo estoy pensando en un proyecto de plantas, la Corfo me pasa un subsidio máximo de 40 millones. Eso quiere decir que la Corfo me pasa esos 40 millones, no me las pasa técnicamente, y voy a explicar por qué, y yo aporto con el 40% restante más el IVA. La Corfo y la mayoría de las entidades públicas nunca financian el IVA, porque por una razón que tiene que ver un poco lógica de administración, y es la empresa quien financia el IVA, entonces todos estos proyectos se consideran en valores netos. El monto mínimo al que yo puedo optar para poder implementar un sistema, un proyecto de planta o de infraestructura es de 12 millones. O sea, el proyecto no puede ser menor a ese monto, tiene que ser por sobre ese monto.
ese es como un detalle de los temas de porcentaje que es súper relevante. Y algo muy relevante que la mayoría de la gente pregunta y siempre se confunde es que, como te comentaba, la Corfo no te pasa la plata. La Corfo le pasa la plata al agente operador. El agente operador la garantiza y la resguarda para tener un uso óptimo porque son recursos públicos. Entonces lo que se hace es que se solicita a la empresa al momento de la postulación tener un verificador de que tienen la capacidad financiera para poder ejecutar el proyecto en un 100% y después se hace un sistema de reembolso donde se le reembolsa el porcentaje que le correspondía a la Corfo pagar. Entonces, la empresa debe hacer la inversión en un 100%, acompañada en todo momento por el agente operador, se hacen visitas mensuales, el proyecto no se suelta en ningún momento y duran 12 meses. Generalmente son 12 meses, a veces se pueden extender hasta 2 meses, pero generalmente son 12 meses. Una vez que transcurren esos 12 meses y que yo ejecuté el proyecto, o dentro de los 12 meses, presento la documentación, la SOFO te va a visitar, hacen un recorrido, se invita al director regional, se invita a los coordinadores, al ejecutivo, y una vez que está el proyecto ejecutado en un 100%, nosotros le devolvemos la plata, el porcentaje del 60% al empresario. Y las empresas que postulan a proyectos o financiamientos, si tienen algún reparo por parte de la revisión de Corfo, ¿tienen la posibilidad de resarcir, es decir, modificar o arreglar lo que... Sí, siempre hay como, o sea, eso al menos a nosotros no nos pasa porque el seguimiento que hacemos siempre es antes de que se haga algo, nosotros lo validamos y lo autorizamos. O sea, las empresas se sienten seguras porque van a la segura. Nunca hemos tenido un rechazo con estos proyectos y pese a que la normativa es súper estricta, el seguimiento es muy uno a uno, muy cercano y nunca se han cometido errores en ese sentido. Entonces, por ese lado, las empresas siempre tienen que estar tranquilas porque es algo que por algo está la agente operador. Esa es la función, evitar que pase eso. ¿Y siempre esto es para las empresas, no personas naturales? Siempre pueden ser personas naturales en primera categoría, pero tienen que tener una persona jurídica, tienen que tener facturación, tienen que tener todo habilitado en el servicio de impuestos internos. O sea, no puede ser una persona que no tenga inicio de actividades, aunque sea en primera categoría. Y para todo aquello, dirigirse a SOFO y en este caso al agente operador. Así es, la invitación es, bueno, lo que estoy contando son proyecciones. Nosotros hay una comunicación muy fluida entre la SOFO y la Corfo porque así debe ser. Los agentes operadores son como brazos armados de las entidades públicas porque tienen esto que están en el terreno, la comunicación con la empresa y todo. Y nosotros, como les comentaba, para todos los que nos escuchan, creemos que van a venir algunos fondos para la segunda mitad del año y ahí la gente tiene que estar atenta. Nosotros, como te decía, estamos haciendo como mini diagnósticos para poder hacer un filtro porque creemos que se van a venir muchas postulaciones. O sea, la primera vez que nació este programa en el 2022, las postulaciones eran muy pocas, costaba encontrar la gente. Pero ahora la gente está buscando invertir y eso es una buena señal para la región en general. Significa que hay más seguridad, significa que la gente está interesada en poder endeudarse como empresa para poder hacer inversiones que le van a generar un retorno más adelante y eso yo creo que es positivo para todos. Una muy buena información. Yo, Nicolás, te agradezco nuevamente la gentileza de venir a conversar de esto que es tan importante y esperemos reunirnos en una próxima oportunidad no muy lejana. Totalmente, cuando se abran las postulaciones yo creo que vamos a estar de nuevo hablando porque para quien no escuchó se puede interesar, puede prospectar también que si no sale algo este año puede salir el próximo año y así siempre hay la oportunidad de postular a nuevos concursos. Perfecto. Bueno, terminamos el programa con el informe meteorológico para el fin de semana en la Araucanía. Cielos cubiertos variando a parciales y bajas temperaturas marcarán este fin de semana invernal en la región. Para la provincia de Malleco, desde su capital Angol, se esperan nieblas matinales y abundante nubosidad durante la jornada de mañana sábado, condición que irá cambiando hacia cielos con mayor presencia de claros. Las temperaturas se mantendrán bajas con una mínima cercana a 3 grados y una máxima que alcanzará solo 11 grados. En tanto, para la zona sur de la Araucanía, incluyendo Temuco, se anticipan condiciones similares, con cielos nublados y ambiente frío. Las temperaturas descenderán hasta 0 grado como mínima, mientras que durante el día los termómetros llegarán apenas a los 9 grados como máximo. Un fin de semana marcado por el frío, la nubosidad y las características propias del invierno en nuestra región, reitero, para este fin de semana largo. Agradezco nuevamente la gentileza del señor Nicolás Muñoz, encargado de agente operador SOFO región de la Araucanía. Nicolás, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Recuerden que nos pueden encontrar en San Martín 828, ahí al lado de Morelos Santa Ana hay un edificio grande y después está el edificio de la SOFO, un edificio largo, rojito, ahí está el logo, porque algunos se confunden y van a la salida norte, entonces queda en el centro. Un crédito para Muebles Santa Ana. Sí, publicidad gratis. Sí. Pero una referencia. No, para nuestro amigo una referencia. Torre Alba, para ellos muy
muy buenas personas también. Eso. Gracias, Nicolás, que le vaya muy bien. El acontecer gremial y los más destacados de la agricultura del sur de Chile han sido parte de la mañana en El Conquistador de Temuco y su red regional. Hablemos de campo, una gentil invitación de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO. Banderita tricolor, mi banderita chilena, banderita tricolor. Colores que son